Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Vamos a conversar con la abogada Sandra Morelli Rico. A ella la conocemos porque fue la Contralora General de la República entre el 10 de agosto de 2010 y el 29 de agosto de 2014 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Tiene como misión procurar por el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado. A la excontralora Sandra Morelli se le conoce porque ha escrito obras académicas en Derecho Constitucional y Administrativo, monografía y artículos de prensa. Hija de padre italiano, ha tenido la oportunidad de trabajar en la academia en Italia y en Francia. Acreedora a varias becas de estudio como la Baldomero Sanín Cano, porque todas las calificaciones obtenidas no fueron inferiores a 4.5. Elaboró una tesis original y sobresaliente, también fue becaria en Italia, París y Montpellier. Generó alguna controversia cuando estuvo al frente de la Contraloría y al final tuvo una salida del país que muchos consideraron una fuga para no responder por el contrato del edificio de la Contraloría en Bogotá. Estuvo 11 meses en Italia. Sobre ese tema y otros más, vamos a conversar con ella, entre ellos las chuzadas que le indilgaron contra Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco. Los invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Señora Sandra Morelli Rico, bienvenida a Corrillos, muchas gracias por estar con nosotros y pues cuéntenos de su honrosa visita. ¿Qué la trajo a Bucaramanga y a su área metropolitana? Me trajo una muy amable invitación académica para hablar de la reforma al control fiscal en Colombia, teniendo en cuenta el reciente acto legislativo que se promulgó el año pasado. Pero antes de seguir adelante, quiero darle las gracias por esta entrevista y decirle que recién llegada y ya oigo muy buenos comentarios del trabajo periodístico de ustedes, así que felicitaciones. Gracias, señora Morelli. Entramos en materia. ¿Qué ha pasado después de dejar la Contraloría? Mucho se ha hablado de que estaba fuera del país huyendo de la justicia, pero nada mejor que escucharlo de usted misma. Cuéntenos. Pues mire, yo estuve 11 meses en Italia. Como todo el país lo sabe, yo me fui a Italia porque existía el ánimo de la Fiscalía de dictarme medidas de aseguramiento y ver cuál era la situación de mi hijo, teniendo en cuenta que si yo tenía detención intramural y pues yo soy viuda y tengo a mi mamá de edad avanzada, pues sí, ¿quién se iba a hacer cargo del niño? A mí sobre todo este segundo elemento, pues me pareció y me sigue pareciendo insoportable para mí y para mi hijo, de tal manera que yo decidí ir a Italia para evitar esa aprehensión física. Pero lo cierto es que yo siempre estuve presente, informando dónde estaba, me hice presente pues en las audiencias vía Skype y viendo después que realmente, como allí había un tema personal, como todo el mundo lo conoce, que pues ya la imagen y la credibilidad del fiscal del momento, que era Montealegre, había declinado de una manera vertiginosa y además que no existían los presupuestos para dictar medida de aseguramiento, ya que el tribunal no me la había dictado incluso estando yo ausente, pues a los 11 meses volví al país. ¿Y qué hago? Pues ejerzo la profesión de abogada. Me demoré un año más antes de empezar a ejercer por los temas de impedimentos, que son 2 años, y ya en la actualidad me dedico normalmente al ejercicio de la profesión. Señora excontralora, la tarea de ser funcionario público en Colombia se está convirtiendo en un trabajo de alto riesgo. Usted entra y sale con un cúmulo de investigaciones. ¿Cómo analiza esa situación? ¿Qué está pasando con los servidores del Estado? Pues sí, ese es un tema muy complejo, porque yo no creo que no podemos desconocer el derecho ciudadano de denunciar, de quejarse, de plantear
todas las veces que se sientan fundadamente con una afectación injustificada de su derecho, tienen que recurrir a las autoridades. Y yo creo que hasta ahí es legítimo. Hay muchas denuncias que todos recibimos por prevaricato, por acción, por omisión, que a mí me parece que están como dentro del devenir normal del ejercicio de la función pública y del control al que uno se tiene que someter. Lo que sí es inadmisible es cuando se instrumentalizan las instituciones para fines políticos, para fines económicos, de corrupción económica, que no es la única corrupción que hay, o en el caso concreto que yo tuve con la Fiscalía General de la Nación, para anular y lograr desmontar todas las investigaciones que tenían que ver con el tema de salud y el tema de Saludcop, teniendo en cuenta los intereses personales del exfiscal. Y eso lo llevó a hacer unos planteamientos absurdos en términos de fueros, que la Fiscalía no está sometida al control fiscal, 7, 8, 12, 15 billones de pesos intocables que no se auditan, pues eso es inaudito. O a plantear que no se tenían funciones de policía judicial, o a decir que el acervo probatorio de la Contraloría estaba mal recolectado, o sea, poner en riesgo realmente la entraña de la institucionalidad en aras de unos intereses particulares. Eso a mí me parece que es inédito e inadmisible, independientemente de mi situación personal y del daño que a mí me propinaron. Creo que eso sí nos devuelve a las épocas más primitivas de las naciones. Recordamos ese número de investigaciones que le siguieron. La pregunta, ¿cree usted que ese cúmulo de acciones en su contra tuvieron que ver con la labor como Contralora General de la República? Pues sí, yo creo, o sea, ahí hay muchos grupos. Yo creo que yo tuve como 80 denuncias y se han ido reduciendo con el paso del tiempo. Porque o bien no se abrió investigación o los procesos se tramitaron y se archivaron o terminé absuelta, como de reciente en el tema de los supuestos seguimientos ilegales y las chuzadas que según Ramiro Bejarano yo le hacía a él y a la señora Orozco. Ya la Fiscalía dijo no existió el hecho y si hubiera existido ya no participó. Entonces, yo creo que hay de todo, le repito, o sea, el ciudadano que dice esto es absurdo, arbitrario y me tengo que defender. Lo otro es, pues también digamos, la manipulación política o por intereses económicos. Y finalmente, pues yo también creo que hay como unas estrategias políticas. Yo creo que el liderazgo en el país se castiga. Las personas que somos extrañas por no tener una tradición y una lógica de comportamiento política en el sentido negativo del término, porque la política es el trabajo por la colectividad, por lo social, por el bien público, por el bienestar colectivo, pues esa es una labor muy noble. Pero digamos el ejercicio político en sentido negativo exige unos códigos de conducta y si se está por fuera de esos códigos de conducta, pues hay como una lógica del sistema de eliminar y de quitar esos liderazgos espontáneos que no se homologan a esos códigos de conducta. Y usted me dirá cuáles son esos códigos de conducta. Yo te hago un favor, tú me lo debes, yo te hago otro favor, tú me lo debes, yo te tapo un torcido, tú me tapas otro y ya vamos entrando en unas lógicas mafiosas de intercambio entre los distintos servidores, funcionarios, contratistas, particulares, que pues son toda esa casta que se crea alrededor de lo público y de lo burocrático, en donde usted entra o no entra. El Congreso de la República, las Cortes, el Poder Ejecutivo, ¿de alguna manera la presionaron para tomar decisiones en la Contraloría? Sí, no, yo sentí que había una gran ausencia de conocimiento de la lógica del Estado. O sea, yo me daba cuenta que el presidente de la República pensaba que yo era subalterna de él, incluso de buena fe, pero sobre todo como que una incapacidad de dejarse controlar y de dejar plantear los temas por fuera de la lógica política de un gabinete de gobierno. Del Congreso, fíjense que paradójicamente no.
Yo tuve una relación muy institucional con el Congreso en términos de suministro de información para el ejercicio del control político, y eso nos dio una fluidez de relación muy creativa, diría yo, y para mí muy interesante y muy gratificante. De las Cortes, pues sí hubo unas decisiones realmente absurdas, varias que yo en su momento denuncié, como las que se tomaron para evitar que yo recusara al fiscal Montealegre por parte del cartel de la toga, que yo fui la primera que lo denunció con nombres y apellidos, estando en Italia en una entrevista que le di a Vicky Dávila. Y dije claramente cómo estaba funcionando ese cartel, y obviamente fui tachada de loca. Entonces, claro, pero yo no puedo decir que es la justicia. Yo puedo decir que fue Bustos, que fue malo, que fue Montealegre, que es el fiscal que todavía padezco, pero yo no puedo decir de ninguna manera que es el Poder Judicial, porque de la misma manera cuento con muchísimas decisiones imparciales, objetivas, ponderadas para casos como el mío y para muchos otros, los que somos abogados y nos hemos movido toda la vida en torno al Poder Judicial como litigantes, como investigados, como con jueces, como hijos de jueces. Pues sabemos que uno de verdad no puede tachar el Poder Judicial en globo de que es una rama corrupta y desviada en el ejercicio del poder. Eso tiene sus lógicas y sus complejidades y sus etapas, unas etapas muy oscuras y otras mejores. Señora Sandra Morelli, ya seguimos charlando. Ustedes siguen interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Nuestra pasión es mejorar su vida, generando desarrollo social y soluciones financieras. Su confianza y nuestro compromiso nos motivan a ser la cooperativa modelo del país para ahorrar, invertir y vivir tranquilo. Somos Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Hola amigos, soy Valentina Tapia y les voy a contar acerca de una historia que me sucedió en redes. Mi cuenta de Facebook fue hackeada por un tercero que interfirió ante información personal mía. Para evitar este tipo de situaciones o conductas debes tener una contraseña segura. No debes recibirle solicitudes a desconocidos y no debes abrir tus cuentas en dispositivos que no sean de tu propiedad. Este consejo te doy para que seas un navegador ciberconsciente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Sandra Morelli. Ella fue Contralora General entre los años 2010 y 2014, cuando el presidente era Juan Manuel Santos. Sus revelaciones pisan callos que de pronto ya se curaban por el paso del tiempo, pero de nuevo recuerda cómo el presidente quería tenerla como una subordinada, aunque ella dice que tal vez era un actuar inocente por desconocimiento. También nos reveló cómo fue la primera en hablar del cartel de la toga y la persecución que siguió por parte del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Dijo que a pesar de haber salido por la puerta de atrás, lo hizo con mucho honor. Señora Morelli, ¿qué se le debe cambiar a la Contraloría para que funcione mejor? Mire, yo frente a la Contraloría y frente a todas las instituciones del Estado, desde hace mucho tiempo y seguramente inspirada en lo que me enseñaron mis maestros en Italia y en Francia, toca cambiarles poco. Lo que toca es hacer cumplir las normas, toca entender y aplicar las normas. Yo creo que uno de los efectos del Estado contemporáneo es que nos concentramos en el momento legislativo de la función pública. Todos pensamos en reformas, todos pensamos en irnos al Congreso a cambiar la Constitución, todos pensamos en nuevas leyes, todos pensamos en que el decreto y el reglamento. Pero si los operadores, es decir, el servidor público, el funcionario que está sentado en una entidad,
se sienta a realmente aplicar las normas, a ver cómo las puede interpretar de mejor manera para cumplir su función, pues yo creo que podríamos pasar muchos años sin que hubiera una sola normatividad y el Estado podría funcionar muy bien. Y como ejemplo, que fue lo que se planteó en la conferencia reciente, pues está el tema de la Contraloría. La Contraloría ha ido teniendo una serie de modificaciones tendientes a fortalecerla, y todo lo que se recoge en esta reforma del año anterior y que todavía no ha sido reglamentada, pues francamente tiene que ver con lo que nosotros hicimos y practicamos. Hay una cifra auditada de 40 billones de pesos que fue el beneficio fiscal que en 4 años se obtuvo siendo yo contralora, lo cual no es mérito mío, sino es mérito de un sistema que yo puse a funcionar, bien sea de funcionarios, de normas, etcétera, etcétera. Control en tiempo real. Desde la ola invernal del año 2010 se empezó a practicar el control en tiempo real, porque no podemos esperar a que pasen 2 o 3 años después de recibida una obra o de ejecutado un contrato de asesoría o lo que sea para llegar a decir, ¡ay! Aquí hubo daño fiscal, venga, investigo. O sea, el paso del tiempo es criminal para establecer la verdad verdadera desde el punto de vista procesal, jurídico y con las garantías efectivas. El tiempo pues es el peor enemigo, entonces se requiere la oportunidad, pero la oportunidad también es una ocasión de legitimar las instituciones. Ese es uno de los aspectos que tiene esta nueva reforma. Se venía haciendo. Otro tema que se ha ventilado es la posibilidad de que desaparezcan las Contralorías territoriales y para ello han reforzado la Contraloría General de la República. Doctora Morelli, ¿cómo analiza usted esa posibilidad? Pues mire, ahí hay otro problema que efectivamente aborda esta reforma constitucional. La debilidad institucional de las Contralorías territoriales es un tema objetivo, o sea, que usted tenga que auditar una carretera o el alumbrado de Florida Blanca o de Piedecuesta, le exige la misma responsabilidad que si lo está haciendo en Bogotá por los aspectos financieros, técnicos, etcétera. Y las Contralorías no cuentan con esos recursos, pero eliminarlas es violar la autonomía de las entidades territoriales, porque es que no es un tema de que las Contralorías, sino que si hay un presupuesto territorial tiene que tener su propio control, no un control a nivel nacional que se ocupa de otra renta que tiene otro origen. Y por otro lado, entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, se plantean soluciones donde hay una especie de jerarquía con la Contraloría a nivel nacional y en este caso donde se les permite prácticamente asumir las competencias de las Contralorías territoriales. Yo creo que eso no es acorde con la Constitución, pero tampoco es realista decir son totalmente autónomas, hagan lo que quieran y definitivamente ustedes... yo no puedo interferir como Contraloría General en su función. Lo que toca hacer para no duplicar recursos, para no duplicar esfuerzos, para aprovechar el know-how, que no siempre viene de la Contraloría General, a veces puede venir de otra territorial, es hacer convenios de cooperación, convenios interadministrativos, que son fundamentales para la adecuada auditoría de los recursos públicos. Hoy en día son muchos los proyectos que se cofinancian y en esa medida también el Contralor Nacional, el departamental, el distrital, el municipal deberían calcar esos convenios para hacer el control, tal cual como se hace para aportar recursos y esfuerzos administrativos, también debería existir eso y debería existir como una obligación de la Contraloría Nacional de apoyar técnica y financieramente a las Contralorías territoriales. La forma de elección del Contralor Municipal y del Contralor Departamental genera inconvenientes en las regiones. En Bucaramanga, por ejemplo, la elección está frenada por un juez. ¿Se está haciendo bien la tarea para elegir el Contralor? ¿Se genera la verdadera independencia? No le genera independencia. Básicamente la reforma lo que hace es eliminar a la jurisdicción, el argumento de que darle poderes electorales al Poder Judicial es haberles dado un regalo envenenado, pues ha hecho carrera. Y realmente pues han sido muchos los desaciertos del Poder Judicial en la elección de contralores nacionales y territoriales.
en este caso, en el caso de los tribunales a nivel territorial, y pues eso no se puede desconocer. Ahora, ¿qué se ha hecho? Se ha pensado en el know-how, en reemplazar esto por los exámenes de las universidades. En esto, como todo en el país, mire, el problema no está en el método, en el procedimiento, no, la calentura no está en las sábanas, el problema es en cómo utilizamos las instituciones. Y el tema es clarísimo, hemos tenido escándalos tremendos de universidades que han vendido los puntos. Hemos tenido, miramos exámenes que hacen algunas universidades donde las preguntas pues no tienen nada que ver con realmente con lo que se quiere evaluar para un contralor o un auditor. Obviamente está muy bien que se haga el examen de conocimiento, eso sin lugar a duda, pero no están exentos de los defectos que ya hemos visto en el pasado, como también no podemos desconocer los problemas que se generaron cuando era la jurisdicción la que los postulaba. Entonces sí, ahí hay un problema serio, un problema de dependencia que sí les hace perder muchísima autonomía. Como la Contraloría Nacional también tiene contralorías departamentales, lo que se hizo en el año 2011 con el Estatuto Anticorrupción fue crear una especie de triunvirato, un triunvirato. El contralor no actúa solo, son 3 contralores que deciden en sala, tipo un tribunal. Eso aparentemente genera más gasto, porque si son 3 puestos, realmente en el caso nuestro se hizo una redefinición de asesorías, reubicación de cargos, no fue necesaria adición presupuestal, pero yo creo que es más respetable una sala que un contralor solo. Señora Morelli, ya seguimos charlando. Ustedes sigan interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la señora Sandra Morelli Rico, quien fue Contralora General de la República, una abogada que no es muy fácil de olvidar por la polémica que se generó en varios temas alrededor de ella y su trabajo como Contralora. En cuanto al tema de corrupción, fue determinante en señalar en el diálogo que sustimos en la segunda parte que mientras no haya un castigo económico, la corrupción nunca parará. Doctora Sandra Morelli, gracias por continuar en Corrillos. Existía el control de advertencia y con ellas en algunos casos las contralorías territoriales cobraban protagonismo. Sin embargo, esa figura desapareció. ¿Considera usted que al perder esa norma de advertencia, las contralorías perdieron fuerza y por ello ahora la traen de nuevo en esta reforma? Yo creo que el control de advertencia bien ejercido era un instrumento supremamente útil
porque realmente no se traducía en una prohibición, sino básicamente en un llamado de atención, revise mejor lo que va a hacer. Mire que a mí me parece que pueden suceder estas 8 situaciones que colocan en riesgo el erario público. Revíselo usted. Y muchas veces igual la Contraloría no insistía en su posición o la entidad vigilada corregía y reconducía ciertas decisiones o establecía mayores controles o mayores ítems. En fin, era una ocasión de reflexión. Hace falta, pero me parece que con el nuevo acto legislativo retorna y retorna con mucha más fuerza. Hasta el punto que se ha acusado esta reforma de generar una facultad de coadministración en cabeza de las Contralorías. ¿Cómo le ha parecido la elección de Contralor por 2 años, un periodo de transición para unificar periodos? ¿Era bueno, era necesario o no lo comparte? Pues mire, no, a mí, digamos que teóricamente el Estado tiene una lógica de pesos y contrapesos, y lo ideal es que no haya una coincidencia entre el vigilado, el periodo del vigilado y el periodo de elección del vigilante, para que no se cree, digamos, esa identidad en el origen político y de las fuerzas que en el mismo momento simultáneamente se conjugan para la elección tanto de los vigilados como de los contralores. Eso es bueno, pero por otro lado implica que alguien se tenga que quedar más tiempo del previsto, y eso es romper las reglas del juego, esos son privilegios que generan otras disfuncionalidades de pronto peores que el problema que se quiere corregir. En Bucaramanga y Floridablanca, 2 de las principales ciudades de Santander, el proceso de la elección de Contralor Municipal está inactivo porque un juez de la República decidió pararlo, y uno entiende que esa tarea debe hacerse cuando sea necesario. Pero ese asunto ya se volvió una costumbre y cada 4 años vuelve y pasa. Siente que las asambleas departamentales y los consejos municipales están subordinados en esa tarea a lo que un juez pueda decidir, a lo que determine un despacho judicial. Pues mire, tocaría examinar, y no las conozco, las decisiones que se han adoptado en el pasado en concreto para ver realmente la razonabilidad jurídica. Lo cierto es que con la Constitución del 91 el protagonismo judicial es un tema inevitable. Siempre que hay concursos públicos, licitaciones, elecciones, llega una acción de tutela o una acción, pues casi siempre son las tutelas, o una acción de cumplimiento que suspenden los procesos y hacen que el juez tenga que fijar unos derroteros. En algunos casos más discutibles que en otros. En los temas electorales pues es más complicado porque no están de por medio derechos fundamentales, los derechos políticos no son derechos fundamentales, y ahí en términos generales la jurisprudencia ha sido muy amplia, y yo creo que ahí hay excesos y hay abusos si las revisamos globalmente consideradas sin referirme a ningún caso. Otro tema que maneja la Contraloría es el medio ambiente, pero no sabemos qué sanciones ha habido, por ejemplo, en el caso de nuestro páramo de Santurbán. Pues mire, yo ahí lo interrumpo y no lo dejo terminar, porque creo que la Contraloría en el cuatrienio en que yo estuve a cargo se destacó por el tema y el trabajo ambiental, y le iba a mencionar precisamente el tema de Santurbán. La entidad que estuvo primero examinando cuál era la realidad de Santurbán y que se dio cuenta de toda esta ocupación por las comunidades, haciendo ganadería, cultivando papa, etcétera. O sea que había un problema social allí que tocaba solucionar, y lo puso en evidencia, fuimos nosotros, porque no es solamente que llegue la minería legal o ilegal, sino el problema de qué ha pasado en la vida cotidiana con las comunidades en determinadas zonas. Muchas gracias, doctora Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República en el periodo 2010-2014, por haber estado en Corrillos. Gracias a ustedes, señores. A ustedes, gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden que en www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.